Bueno, muy buenas tardes a todos y a todas. Le damos la bienvenida desde CEDIAF. Hemos hecho ahora una actividad conjunta con la Municipalidad de San Luis. CEDIAF le honra tener un convenio de cooperación con la Municipalidad de San Luis. Y esta tarde vamos a tocar dos temas, ¿no? Hemos invitado a Israel Lira. Él es un joven filósofo, digamos, que ha escrito temas vinculados a filosofía. Es un movimiento interesante, muy importante. Para mí me enorgullece presentarlo porque Israel ha sido mi alumno y creo que es uno de los alumnos más destacados que he tenido en más de 30 años de docencia universitaria, ¿no? Entonces, bienvenido Israel, gracias. Y luego voy a hablar yo sobre el tema del convenio de Escazú, que es un tema que está articulado a la protección. Nosotros venimos hablando ya hace un buen tiempo sobre el reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho, o sea, igual que una persona, ¿no? Y creo que el convenio de Escazú, que hoy es un tanto polémico de parte de un sector para su aprobación, sin embargo nos parece de suma importancia, digamos, que el convenio de Escazú sea aprobado por el Estado peruano. Ya hay una firma que significa el compromiso internacional del Estado peruano, pero parece que ahora hay una suerte de retroceso por aprobar este convenio de Escazú. Entonces es un tema nuevo y es un tema que también se articula con el reconocimiento de la tierra como sujeto de derecho, ¿no? Entonces, sin más ni menos, dejamos a Katia Flores, a la doctora Katia Flores. Ella es la gerenta de desarrollo humano de la Municipalidad de San Luis, con quienes hemos trabajado esta videoconferencia. ¿De acuerdo? Entonces, Katia, adelante. Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes. Agradecer a cada uno de los participantes. Gracias a CEDIAF, que venimos trabajando de forma articulada con el convenio. Venimos informando y también instruyendo a las diversas demunas, ¿no? Para el tema de la naturaleza como sujeto de derecho. Es una forma en la cual, a través de la ONG CEDIAF, venimos dando información de conocimiento, ¿no?, a los diversos profesionales de la demuna. Nos tenemos en dos exposiciones con Jorge y con Priscila, que nos van a tocar temas importantes, ¿no? Sobre ello vamos a tratar temas que también van a servir para las demás demunas que se sumen y se unan a este proyecto, ¿no? Jorge, muchas gracias nuevamente a través del doctor David Rojas, alcalde de la Municipalidad de San Luis, muy agradecido por esta forma articulada que se viene trabajando. Teníamos ya proyectos de forma presencial, pero en el tema de la pandemia lo estamos haciendo a nivel virtual. Pero igual, aún así, eso no nos detiene como demunas, ¿no? Porque igual seguimos haciendo los monitoreos en campo y trabajando con los colegios de forma virtual, ¿no? Entonces, nuevamente agradecida, Jorge, a través de mi persona, va a estar la doctora Jenny Palomino, jefa de la demuna, ¿no?, con las cuales también ustedes van a poder compartir y hacer el monitoreo correspondiente. Ok, Katia, muchas gracias. Un saludo al alcalde. Dale un fuerte abrazo de parte nuestra y nos gustaría tenerlo en alguna próxima reunión. Anunciamos que el próximo viernes 14 tenemos un invitado muy especial. Esto vamos a coordinar con todas las demunas ambientales de Lima que estamos apoyando. ¿De acuerdo? César Bailer, él es un boliviano, es un profesional, es una persona que impulsó un proyecto, creo que es uno de los mejores proyectos de América Latina, que es el Teleférico de La Paz, ¿no? La Paz tenía un gran problema, digamos, de movilidad, y ellos apostaron por el sistema teleférico, ¿no?, que es un sistema que no contamina el ambiente, es un sistema de transporte eficiente, es un sistema de transporte barato, ¿no? Y el gran gestor de este proyecto en La Paz es César Bailer. Y el próximo viernes tendremos con César Bailer una conferencia especial para hablar sobre ese vínculo de armonía que debe establecerse, que debe terminarse entre el ser humano y la naturaleza. Entonces tenemos una conferencia internacional el próximo viernes. Yo espero que todas las demunas ambientales, ya le había comentado esto a Grace,
a las amigas a Marisa de Santa Anita, a Katia Flores, estaremos juntos el próximo viernes para trabajar este tema. Entonces, sin más ni menos, presentamos a Israel Lira, ya lo presenté, es un gusto presentarte, Israel, que va a hablar sobre la naturaleza como sujeto de derecho desde el mundo andino, ¿no? Desde la filosofía andina. Adelante, Israel, y buenas tardes. Un fuerte abrazo a la distancia. Muy agradecido por la invitación, doctor Valencia. Siempre hemos estado conversando sobre estos temas tan interesantes y sobre todo hemos sido partícipes, ¿no?, de esta propuesta, de esta iniciativa aquí en el Perú, ¿no? Que ya en otras latitudes, por ejemplo, como dice, en Ecuador, en Bolivia, ya no es algo tan ajeno, ya, sino que es algo propio, ya propio de ya está constitucionalizado el tema de la protección al ambiente, etcétera, a partir de varios conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, ¿no? Entonces, para estas sociedades, tanto ejemplos concretos, ¿no?, para Ecuador y Bolivia ya es algo institucionalizado. En cambio, aquí en el Perú todavía estamos trabajando para poder institucionalizar, convertir en una garantía constitucional o en un aspecto normativo, algo que nos permita trabajar en ese sentido, ¿no? Ahora, para abordar todo este tema de la naturaleza como sujeto de derecho especial, ¿no?, obviamente este tema es complejo, es un tema que implica una gran sistematización teórica, filosófica, jurídica, etcétera, ¿no? O sea, tiene todo, digamos, un respaldo, una justificación doctrinaria que es necesaria abordar para poder, digamos, entender a cabalidad en qué se sustenta esta idea de la naturaleza como sujeto de derecho. Porque obviamente bajo un esquema o bajo una forma de pensamiento occidental, pues obviamente la naturaleza no es un sujeto de derecho, ¿no? La naturaleza es un objeto, es un instrumento del cual el hombre se sirve para poder instrumentalizar sus fines, ¿no? Y esto recordando, esta es una idea del pensamiento filosófico en general, ¿no? Digamos que viene digamos, de la forma de la filosofía kantiana, Immanuel Kant, el filósofo alemán, ¿no? Él decía que el hombre es un fin en sí mismo, ¿no? El hombre, ¿no?, el ser humano, ¿no? Pero no habla obviamente de la naturaleza, ¿no? Obviamente porque el pensamiento occidental está caracterizado por esa forma, ¿no?, de organizar la realidad de forma instrumental, ¿no? Es decir, hay una utilidad en la cual el hombre es un fin en sí mismo y la naturaleza es un objeto del cual uno se puede servir para sacar provecho o beneficio, ya sea de naturaleza económica, etcétera, ¿no?, para satisfacer necesidades, ¿no? Esa es la forma de pensamiento occidental, ¿no?, en resumen. Pero como vemos y como se están efectuando investigaciones en el terreno antropológico, arqueológico, filosófico, etcétera, también, sobre cómo es que pensaban nuestros antepasados, cómo es que pensaban los incas, cómo es que pensaban los quechuas, cómo es que pensaban los aymaras, cómo es que pensaban los chichas, cómo es que pensaban los guaraníes, etcétera, ¿no? O sea, recién estamos conociendo a cabalidad cómo es que pensaban nuestros ancestros, cómo es que ellos tenían esos conocimientos en matemáticas, cómo ellos tenían enormes conocimientos astrológicos, astronómicos, arquitectónicos, que recién al día de hoy, recién estamos comenzando a descubrir en toda su complejidad. Y digo que recién porque obviamente hay diversos obstáculos a un entendimiento cabal de todo este fenómeno, obviamente por temas presupuestales, por temas políticos, etcétera, ¿no? Como ya obviamente todos estamos acostumbrados a ello, ¿no? Pero independientemente de eso, las investigaciones avanzan y obviamente recién estamos comenzando a entender la complejidad de todo este pensamiento de nuestros pueblos ancestrales, ¿no? ¿Y a qué viene todo esto? Precisamente a que estamos en un contexto en particular, ¿no? Y el contexto particular, además de la pandemia vigente al día de hoy, pues es un contexto de afectación a nuestro entorno vivencial. Por entorno vivencial, entiéndase, pues, no las montañas, el lugar donde vivimos, las generaciones, dónde van a vivir las próximas generaciones, el próximo Perú, etcétera, ¿no? Es decir, el espacio vivencial donde nos desenvolvemos y donde se van a desenvolver las futuras generaciones. Entonces, estamos en una situación, digamos, difícil, ¿no? No solamente por el tema que atañe a la pandemia, sino también por otros temas vinculados a afectación al medio ambiente, ¿no?, el cual, digamos, nuestro país no ha sido ajeno y que después voy a comentar ejemplos particulares, ¿no? Pero a nivel general,
el mundo está cambiando, ¿no? El mundo está cambiando, digamos, en varios aspectos vinculados, obviamente, al tema de la pandemia, ¿no? Pero mucho, obviamente, anterior a la pandemia, teníamos una problemática que sigue al día de hoy también vigente y que está a la par del tema de la pandemia, que es el tema de, obviamente, una futura, ¿no? Una futura hecatombe o catástrofe, digamos, ambiental, ¿no? Y me refiero directamente al último informe o al informe reciente que cada cierto tiempo, cada ciertos años, las Naciones Unidas lanzan un informe a través de su programa de medio ambiente, ¿no? Ellos lanzan un informe, evalúan la situación mundial, cómo está, digamos, la emisión de gases invernadero, etcétera, hacen una evaluación y emiten un informe anual. Ese informe anual está a cargo del programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Lanzan el informe y, por ejemplo, cito, en el informe anual de 2018 se pronosticaba para el 2050, o sea, 30 años de aquí en adelante, derretimiento de todo el polo ártico, extinción masiva de especies y el incremento de la temperatura en un 250%. Eso para el 2050 está pronosticado. Obviamente, bajo las nuevas variables de la pandemia, bajo las nuevas variables de la reducción poblacional, obviamente estas variables han cambiado y ya será motivo de un próximo informe anual de las Naciones Unidas en el programa de medio ambiente. Lo cual, lo que he mencionado ahora brevemente, ha sido refrendado por el GEO6. El GEO6 es otro informe de las Naciones Unidas que es Perspectivas del Medio Ambiente Mundial para el año en curso. Entonces, ese informe ha refrendado lo mencionado hace un momento, ¿no? Digamos que estamos en una situación complicada, delicada, porque precisamente hay todo un tema con el protocolo de Kioto. Como ustedes recordarán, el protocolo de Kioto es el tratado firmado por varias naciones para la reducción de los gases de efecto invernadero, ¿no? Entonces, ese protocolo pues no ha sido muy efectivo, que digamos, porque las principales naciones responsables de la emisión de gases de efecto invernadero, pues son las naciones industrializadas, llámese Estados Unidos, China, etcétera, ¿no? Y estas naciones pues no han sido muy, digamos, consecuentes en reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero, ¿no? Obviamente dejando la salvedad de que China sí ha hecho esfuerzos, ¿no? A la par de promover, por ejemplo, más actividades relacionadas a energías alternativas, ¿no? Por ejemplo, la energía eólica, la energía solar. China tiene la más grande planta de energía solar en el mundo, ¿no? Entonces han hecho esfuerzos, ¿no? Pero en aspecto general, ¿no? Obviamente el protocolo de Kioto, digamos, se podría decir en cierto sentido que ha fracasado, ¿no? Porque no ha habido una acción tajante de las grandes potencias por reducir estos gases de efecto invernadero, ¿no? Que siempre nos están afectando. Y que si sigue así, las grandes potencias no toman cartas en el asunto, pues obviamente va a degenerar en las consecuencias que ya hemos visto bajo este breve citado del informe de las Naciones Unidas. Entonces, bajo este contexto, es que comienza, pues, ¿no?, a los sectores sociales, los organismos de investigación, los colectivos sociales, los diversos aparatos del Estado y diversas organizaciones civiles y ciudadanas a preguntarse qué va a ser del futuro, ¿no? Y es así que surgen, pues, propuestas, ¿no?, como Summa Causai, por ejemplo. El Summa Causai es una iniciativa que fue muy fuerte, ¿no?, que está muy fuerte, ¿no?, digamos, en Bolivia y en Ecuador, ¿no?, que se sustentaba principalmente en revalorizar, en revitalizar, en visibilizar, es decir, volver a que sea visible, ¿no?, los conocimientos ancestrales de los pueblos originarios, que tenían pues una visión más acorde con la armonía con la naturaleza, ¿no? Entonces, un conjunto de principios, un conjunto de enseñanzas son estos parámetros establecidos por el Summa Causai, que bajo traducido se llama el buen vivir o el vivir bien, ¿no? Entonces, y esto ha generado que haya una inspiración en estos principios, y esto se haya plasmado en normas jurídicas, se haya puesto en la Constitución, como en el caso de Ecuador, como en el caso de Bolivia, y se genera así pues una mayor tutela ambiental, que es lo que se necesita el día de hoy. Esa es la palabra que quiero que quede en mente, tutela ambiental. Eso es lo que necesita el día de hoy. Y obviamente estas iniciativas intentan rescatar estos principios ancestrales y volverlos leyes, volverlos normas, tienen ese objetivo, ¿no?, de fortalecer la tutela ambiental. Ahora, para llegar al tema de cuál es, digamos, lo que se necesita al día de hoy
en el sentido normativo, legislativo, primero tengo que explicar un poco cuál es el contexto, digamos, teórico, ¿no? Obviamente, digamos, hay una diferencia consustancial entre el pensamiento occidental y el pensamiento no occidental. El pensamiento no occidental, llámese el pensamiento andino, el pensamiento de las culturas, por ejemplo, la china, la hindú, etcétera, ¿no? La cultura de la India, la cultura de la China, etcétera, ¿no? Culturas ancestrales, ¿no? Entonces, todo eso está enmarcado en lo que se llama el pensamiento no occidental, ¿no? Entonces, el pensamiento no occidental, diferente del pensamiento occidental, obviamente, se caracteriza, tiene unas características consustanciales, ¿no? Por ejemplo, yo podría decir a este aspecto que el pensamiento occidental tiene dos ideas principales. Uno, el antropocentrismo, y dos, la idea del tiempo lineal. El antropocentrismo es obviamente una idea que surge en la Ilustración y que sustenta que el hombre es, digamos, el concepto, la última medida de la realidad que construye. Ese es en resumen el antropocentrismo. Entonces ahí viene, digamos, el tema kantiano, ¿no? El tema del filósofo Kant, que decía, ¿no? El fin es digamos, el hombre es un fin en sí mismo. Y la idea de tiempo lineal. La idea de tiempo lineal es que hay un progreso indefinido que no puede detenerse. Ahora, estas dos ideas principales, el antropocentrismo y la idea de progreso lineal, chocan directamente con la concepción que tenían, por ejemplo, los quechuas sobre el tiempo, o el pensamiento andino en general. El pensamiento andino en general no es antropocéntrico, es más, se podría decir al día de hoy que era ecocéntrico. Es decir, tiene una vinculación con la naturaleza, una armonía con la naturaleza, en donde todo es parte de un entramado, ¿no? De ciertos aspectos que vinculan a todos los componentes de un organismo social, ¿no? O sea, todo está vinculado, nada está separado, ¿no? Entonces ya no estamos ante una realidad antropocéntrica, sino ante una realidad ecocéntrica, ¿no? O que podría interpretarse al día de hoy como ecocéntrica. Y la otra idea vinculada al pensamiento no occidental es la idea del tiempo cíclico, ¿no? El tiempo cíclico es de que para los antiguos peruanos, digamos, para las comunidades originarias, el tiempo es cíclico. Y esto choca con la idea del tiempo lineal occidental, ¿no? Donde hay un 0 antes de Cristo, 1800, etcétera, ¿no? En cambio, en el pensamiento andino, en el pensamiento ancestral, en el pensamiento de los pueblos originarios, hay una concepción de tiempo cíclico, ¿no? Cada ciclo es un fin y un inicio y vuelve a iniciar, y así, tiempo de cosecha, etcétera. Obviamente sería un poco largo explicar ese tema, pero es básicamente la idea, ¿no? Esas son las dos principales ideas contrapuestas de estos dos pensamientos. Entonces, obviamente aquí vemos pues que si nosotros ya tenemos un referente inmediato de cómo armonizarnos, de cómo organizar nuestra producción económica, etcétera, de producción extractiva, qué sé yo, nosotros podemos optimizar y podemos armonizar nuestra forma de organización social a una forma más armónica con la naturaleza. Obviamente tenemos ya un referente inmediato, ¿no? Y un referente inmediato que es cómo organizaban nuestros antepasados sus sociedades, ¿no? Y es eso lo que se intenta revitalizar al día de hoy a través de estos proyectos, como por ejemplo el ya mencionado de Summa Causai. Entonces, dicho todo este esquema, digamos, del aspecto filosófico, me voy directamente al aspecto práctico, ¿no? ¿Qué es lo que se necesita o qué es lo que hace falta al día de hoy para instrumentalizar todos estos conocimientos de nuestros pueblos originarios que obviamente veían a la naturaleza, pues, ¿no?, como un equilibrio constante con el ser humano, ¿no? El ser humano es parte de la naturaleza, el ser humano no es algo diferente de la naturaleza, sino que es parte de. En cambio, en el pensamiento occidental, ven, obviamente el hombre es un sujeto y la naturaleza es un objeto. En cambio, en el pensamiento no occidental, en el pensamiento de nuestros pueblos ancestrales, obviamente no hay esa distinción, sino de que todo es parte de un algo, de un organismo vivencial,
un organismo vivo, ¿no? En donde hombre y naturaleza son parte del mismo espacio. Ahora, qué es lo que pasa, ¿no? ¿Cuál es la necesidad al día de hoy, como mencionábamos? Es que, por ejemplo, la Constitución Política del Perú, en su artículo 2, inciso 22, menciona lo siguiente, y cito directamente: toda persona tiene derecho a la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida. Lo cito de nuevo: a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Entonces, esa es una idea, obviamente, que podría estar vinculada a lo que estamos hablando. Pero dado que no hay una expresa vinculación al tema de reconocer, digamos, como por ejemplo sí lo hay en otras constituciones, y cito también, digamos, en la Constitución de Bolivia, ¿no? En su artículo, no, en la Constitución del Ecuador, en su artículo 397 dice: en caso de daños ambientales, el Estado actuará de manera inmediata y subsidiaria para garantizar la salud y la restauración de los ecosistemas, además de la sanción correspondiente. El Estado repetirá contra el operador de la actividad que produjera el daño las obligaciones que conlleve la reparación integral, en las condiciones y con los procedimientos que la ley establezca. La responsabilidad también recaerá sobre las servidoras o servidores responsables de realizar el control ambiental para garantizar el derecho individual y colectivo a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado. Sabemos ahí la enorme diferencia, ¿no?, entre nuestra Constitución y, por ejemplo, la Constitución del Ecuador en torno a tutela ambiental, ¿no? Mientras nuestra tutela ambiental es muy pobre, porque básicamente dice a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, nada más. En cambio, la Constitución del Ecuador te dice el presupuesto específico, ¿no? Si hay una empresa, si hay un privado, si hay alguien que atenta contra la naturaleza, va a haber una sanción, ¿no? Entonces ya es algo, ya es un principio que se puede, ya es algo que goza de una garantía constitucional, ¿no? En cambio, digamos, el escenario que se puede derivar de ello es el siguiente, ¿no? Como mencionábamos, la Constitución Política del Perú, a la fecha, no prevé un mecanismo de tutela ambiental, como si es el caso de países como el ya mencionado Ecuador, Bolivia, también Argentina, también Brasil, también Chile, también España, también Paraguay, también Colombia, ¿no? Entonces ya tienen mecanismos de garantía constitucional para mejorar la tutela ambiental. Entonces, en nuestro caso, se nota, pues, no, de acuerdo a lo mencionado, un severo atraso en nuestro país en dicha materia, ¿no? Y como bien se sabe, digamos, por tutela ambiental, y cabe explicar un poco ese concepto, ¿no? Se entiende ¿qué es la tutela ambiental, ¿no? Por tutela ambiental se entienden los diversos mecanismos jurídicos destinados a la protección, defensa y custodia del medio ambiente, como el derecho al mismo, es decir, la salvaguarda jurídica del derecho al medio ambiente, entendiendo este último como la protección a la ecología, la fauna, la flora, la biodiversidad y el desarrollo equilibrado de la vida humana en un hábitat saludable, ¿no? Asimismo, para evitar la destrucción progresiva de la naturaleza y la vida. Entonces, bajo lo expuesto y teniendo como referencia el inciso 22 del artículo 2 de nuestra Constitución ya mencionado, ¿no?, que regula lo que se conoce como el derecho que todo ciudadano tiene a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de la vida. Sin embargo, a pesar de que tenemos esa referencia constitucional, no tenemos a la fecha ningún régimen de tutela de derechos que sea realmente efectivo, o mejor dicho, ningún régimen de tutela de derechos es realmente efectivo si carece de garantías constitucionales. Y esa es la palabra, ¿no? Ese es el centro de todo el tema, ¿no? O sea, ningún régimen de tutela de derechos es realmente efectivo si carece de garantías constitucionales. Siendo que en nuestro caso es similar, o sea, el que tenemos, digamos, una vaga señalización a una defensa ambiental en la Constitución, el mismo caso lo tiene México. Por ejemplo, en México, en su Constitución, en su artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se reconoce el derecho a disfrutar de un ambiente adecuado para el bienestar y desarrollo de las personas. Pero este dispositivo es meramente declarativo, dado que no existe con claridad un vínculo entre este derecho y una garantía constitucional. Claro, o sea, dice, yo tengo derecho a un ambiente sano. Ya, pero ¿qué más hace el Estado, ¿no?, para, digamos, para proteger ese derecho, ¿no? En cambio, como hemos visto, el ejemplo de la Constitución del Ecuador es clarísimo. Dice, en caso de daños ambientales al Estado,
el Estado actuará de manera inmediata. O sea, ahí vemos una diferencia total con la forma como se ha plasmado en la Constitución del Perú, por ejemplo. Y doy otro ejemplo de la Constitución de Bolivia, por ejemplo. En su artículo 347, el Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente y de los pasivos ambientales que afectan al país, ¿no? Por ejemplo, un ejemplo de pasivo ambiental, cuando una mina cierra sus operaciones, obviamente quedan relaves, quedan por ejemplo, desechos propios de la actividad minera, esos son los pasivos ambientales, ¿no? Para que se entienda. En el caso, el Estado y la sociedad, dice el artículo 347 el artículo 397 de la Constitución del Ecuador, en caso de daños ambientales, no, el artículo 347 de la Constitución de Bolivia, el Estado y la sociedad promoverán la mitigación de los efectos nocivos al medio ambiente y de los pasivos ambientales que afecten al país. Se declara la responsabilidad por los daños ambientales históricos y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales, o sea, no prescriben los delitos ambientales. Miren, esa es otra garantía muy específica que nosotros no tenemos. O sea, acá dice daños ambientales y la imprescriptibilidad de los delitos ambientales. Quienes realicen actividades de impacto sobre el medio ambiente deberán, en todas las etapas de la producción, evitar, minimizar, mitigar, remediar, reparar y resarcir los daños que se ocasionen al medio ambiente y a la salud de las personas, y a establecer las medidas de seguridad necesarias para neutralizar los efectos posibles de los pasivos ambientales. Entonces ahí vemos ejemplos prácticos directos sobre la diferencia de la carencia constitucional que tenemos, ¿no? Y que obviamente bajo estas iniciativas se pretende, pues, no su solución, ¿no? Crear contextos de diálogo para que sea esto visibilizado, ¿no? Porque ¿cuál es el problema? ¿Qué sucede con esto? Es que a pesar de que tenemos una normativa ambiental frondosa, ¿no? Y obviamente voy a hacer un pequeño recuento de eso, es que, digamos, a partir de esta falencia en la Constitución respecto a la tutela ambiental efectiva, es que el Estado peruano ha emitido una serie de normativas a efectos de mitigar el vacío constitucional en materia de tutela ambiental, ¿no? Ante los impactos negativos de las actividades extractivas y de pasivos ambientales, ¿no? Entonces, siendo así que tenemos la Ley General del Ambiente, que venía a reemplazar al Código del Medio Ambiente y los recursos naturales aprobados mediante el Decreto Legislativo 613. Y en su artículo primero dispone, ¿no? Se establece la importancia del derecho irrenunciable a vivir en un ambiente saludable, equilibrado y adecuado para el pleno desarrollo de la vida, y el deber de contribuir a una efectiva gestión ambiental, etc. Después tenemos la Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de Recursos Naturales, la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, así como la creación de la OEF. Pero, ¿cuál es el problema con toda esta legislación o cuál es el problema con toda esta normativa? Que solamente se encarga de regular para que las actividades extractivas se lleven con diligencia nada más. O sea, no hay un enfoque ecocéntrico, precisamente, ese es el tema. O sea, no es que la persona o el privado tenga que hacer sus actividades simplemente de acuerdo a las normas, sino es que es la naturaleza como principal actor que el Estado debe salvaguardar. Es el derecho a vivir en un ambiente sano y equilibrado. Ese es el principal punto que, digamos, digamos, hay una falencia digamos, en nuestra Constitución, que todas estas normas han intentado paliar, pero no han podido. Y hay un comentario muy interesante de Núñez del Prado Hernando, que tiene un ensayo al respecto que se llama Estado Actual de la Gestión Ambiental en el Perú. Núñez del Prado Hernando ha sido, es asesor de gestión ambiental, evaluaciones de impacto ambiental, de auditorías medioambientales, implementación de sistemas de gestión ambiental, ha sido consultor en geología, cartografía, sedimentología, estigrafía, etc. Y, digamos, tiene, experiencia en todos esos temas ambientales, ¿no? Y para Núñez del Prado Hernando, nuestra legislación ambiental tiene una principal falencia, que es que tiene un enfoque netamente extractivista y de mero aprovechamiento de recursos naturales. O sea, simplemente te crea el marco normativo para que tú puedas extraer tus recursos naturales de una forma diligente, sin afectar al medio ambiente, pero no hay una tutela efectiva, como sí lo hemos visto en otras constituciones, que sí son claros, precisos y concisos. Si tú afectas al medio ambiente, el Estado actúa de forma inminente e inmediata, cosa que no tenemos en nuestra Constitución. ¿Y por qué hago énfasis en
en eso de que tiene que estar en la Constitución, o que obviamente en un futuro tendría que estar en nuestra Constitución, por lo que mencioné hace un momento, ¿no? De que ningún régimen de tutela de derechos es realmente efectivo si carece de garantías constitucionales. Y esa es la idea principal que, bueno, obviamente que quiero compartir con ustedes, ¿no? Ningún régimen de tutela de derechos es realmente efectivo si carece de garantías constitucionales. Entonces, es a partir, pues, ¿no?, de estas falencias que surgen, por ejemplo, proyectos como el que se ha trabajado, o el que viene trabajando CEDIAF digamos, con el doctor Valencia, sobre la jurisprudencia de la tierra. Y la jurisprudencia de la tierra va en ese sentido, por ejemplo, y explico un poco el summa causae, ¿no? El summa causae, o vivir bien, digamos, es un principio que parte de lo consuetudinario, ¿no? O sea, de las costumbres de nuestros pueblos indígenas, ¿no? Implica una ética de desarrollo integral que trasciende una mera visión de protección, como se tiende ahora actualmente. O sea, tenemos en nuestra legislación una mera visión de protección, nada más, pero la idea es, o sea, que no sea una protección simplemente una protección simple, sino que sea una protección de oficio, activa, dinámica, que esté constantemente y que sea efectiva sobre todo, ¿no? Que obviamente, y me voy a ejemplos concretos, y a eso mencionaba en la parte inicial, ¿no? A los ejemplos concretos, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que tenemos? ¿Qué es lo que ha pasado últimamente, o al menos en los últimos años, ¿no? Lo siguiente, ¿no? Tenemos problemas, por ejemplo, la minería ilegal de siempre, hay Madre de Dios, tenemos el colapso de relaves mineros en Ancash, tenemos los derrames de petróleo en el Amazonas, tenemos la depredación en reservas ecológicas como las de Chaparrí, aumentando el riesgo de extinción de especies en peligro, y la deforestación exacerbada que determinó la pérdida de 164.662 hectáreas de bosques húmedos amazónicos en el 2016, ¿no? Y sumado a lo que aconteció hace poco, que afectó a la zona amazónica de Perú, Bolivia, el incendio que se dio digamos, en Brasil, ¿no? Entonces, todas estas cosas, ¿no?, están afectando a nuestra forma de vida, están afectando a nuestro medio ambiente. Y es por eso que necesitamos, que es imperativo, ¿no?, estas propuestas de jurisprudencia de la tierra, de reconocer a la naturaleza como sujeto de derecho, ¿no? Y en ese caso ustedes se preguntarán, no, ya, pero, o sea, la naturaleza como sujeto de derecho, entonces, ¿quién va a representar a la naturaleza, no? Se va a representar a sí misma, ¿no? Va a aparecer como un egregor, ¿no? Y esa es generalmente una crítica que precisamente parte de una forma occidental de pensar, ¿no? Bajo el pensamiento occidental, uno no puede darle digamos, la naturaleza de sujeto de derecho a algo que no está vivo. Pero obviamente, si tú conversas con un biólogo, obviamente te va a dar una bofetada, ¿no? Porque, digamos, todo el ecosistema, todo, digamos, las montañas, los animales, los lagos, todo es un sistema dinámico de organismos vivos, en constante interacción. Entonces, ahí vemos cómo chocan el pensamiento occidental, del cual fluye nuestra tradición jurídica, con el pensamiento andino, ¿no? En donde todo de una forma u otra está vivo. Entonces, bajo esta idea de la jurisprudencia de la tierra, ¿quiénes pasarían a representar a la naturaleza? Las comunidades nativas, las comunidades indígenas, etcétera, que están directamente en contacto, que viven, ¿no?, en estos espacios existenciales. A ellos se les otorgaría, ¿no?, la representación, ¿no?, digamos, de la naturaleza, del espacio existencial natural en donde están residiendo, ¿no? Entonces, volvemos al tema de summa causae, ¿no? ¿Qué es el summa causae? Es un principio, ¿no?, inspirado en los conocimientos ancestrales de nuestros pueblos. Es vivir bien, es un principio que parte de lo consuetudinario de nuestros pueblos indígenas, implica una ética de desarrollo integral que trasciende una mera visión de protección, como mencionábamos, y evoluciona a una visión de armonía con el entorno. O sea, no es simplemente yo humano protejo naturaleza, es yo humano soy parte de la naturaleza. Entonces es una revolución del pensamiento, ¿no? Es un cambio de paradigma, ¿no?, que tenemos que comenzar a pensar de forma distinta, ¿no? Y qué mejor que pensar que nuestros ancestros, ¿no?, digamos, porque obviamente estamos vinculados a ellos, ¿no? Entonces, como mencionaba, ¿no?, es una visión de armonía con el entorno, que es precisamente el aspecto faltante en nuestra legislación medioambiental, ¿no? Después, el summa causal tiene como base consustancial 4 pilares, ¿no?
a saber, la interconexión entre los elementos de un todo, que todo está conectado, que no hay una separación, que todo está vinculado, que algo afecta a lo otro. Entonces, si tú dañas un lago, afectas a una comunidad. Todo está vinculado. 2, la reciprocidad entre seres humanos y naturaleza. Hay un beneficio mutuo, ¿no? O sea, digamos, si bien nosotros nos servimos de la naturaleza, también la naturaleza se beneficia de nosotros a través de un cuidado óptimo, a través de una regeneración, a través de una reforestación, ¿no? Que se vuelva a plantar, etcétera, que se cuida la naturaleza, etcétera, ¿no? Vamos, hay un beneficio, una reciprocidad. Entonces, la segunda idea de summa causae, ¿no? Hay la reciprocidad entre seres humanos y naturaleza. 3, la correspondencia armónica entre los elementos de la realidad, es decir, entre sistemas de vida y seres vivos, ¿no? Vinculado a toda esta idea de que todo está vinculado, etc. 4, la complementariedad de los opuestos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú equilibras actividad humana con actividad de las comunidades? ¿Cómo tú equilibras minería con las comunidades? ¿Cómo tú equilibras, actividades de extracción de petróleo con el espacio vivencial, ¿no? O sea, ¿cómo tú resuelves esas contradicciones entre la actividad económica del hombre y la existencia vivencial de las comunidades y la protección de la naturaleza? Entonces, como vemos, esta idea pues, de summa causae, ¿no? Es lo que hace falta, lo que se necesita el día de hoy para generar una mayor concientización, sobre todo también, porque no solamente es un cambio normativo que tenemos que hacer, sino también un cambio de conciencia, ¿no? Que las personas sean conscientes de que tenemos que cuidar la naturaleza, porque obviamente es lo que vamos a legar a las futuras generaciones, a los futuros peruanos, ¿no? Y obviamente termino esta parte de mi presentación, ¿no? Con algunos ejemplos de la implementación, como ya mencionaba, ¿no? Algunos ejemplos de la implementación de dicho principio y sus alcances lo tenemos, por ejemplo, en las constituciones políticas ya mencionadas, de Ecuador y Bolivia y las otras que he mencionado, así como en sus respectivas normativas, ¿no? Dentro de un marco ecocéntrico. Es lo que se conoce actualmente como jurisprudencia de la tierra. Es decir, como sistematización, es decir, es un ordenamiento de conocimientos, ¿no? Sistematización jurídica del pensamiento de los pueblos ancestrales plasmados en ley positiva. Es decir, que tú rescatas una forma de pensar en la costumbre y lo conviertes en norma, ¿no? Lo conviertes en una ley. A lo que se aúna un cambio de paradigma, el de dejar de pensar, ¿no? Como mencionamos, a la naturaleza como un objeto, para pasar a ser sujeto. Y en tal, sujeto de derecho especial, ¿no? En tanto se le reconoce como un ente vivo, si bien de distinta naturaleza que la vida humana, obviamente, pero vida a fin de cuentas, ¿no? En tanto interrelación de sistemas interdependientes del cual dependen especies de distintas variedades. Todo es conectado, ¿no? Entonces, esas es básicamente, ¿no?, las ideas principales que se tienen respecto al tema de, uno, la visibilización del conocimiento ancestral, que es el aspecto filosófico que justifica este proyecto, ¿no?, de la jurisprudencia de la tierra. Agradezco mucho al profesor Valencia por esta invitación, y eso sería por mi parte mi ponencia. Agradezco a todos por haber escuchado. Bien, primeramente agradecer la invitación de Jorge Valencia y de la municipalidad. En este caso, se me ha invitado para poder hacer algunos comentarios respecto a las ponencias magistrales que están exponiendo a los presentes ponentes, ¿no? Primeramente agradecer al licenciado Israel Lira Barret, que de manera, yo creo que muy específica y con ejemplos, lo hemos llegado a entender cómo en otros países están trabajando este tema. Creo que va a haber oportunidad de poderlo comentar. Y primeramente, pues yo quisiera presentar a Jorge Valencia, que continúa con las ponencias. El doctor Jorge Valencia Corominas, pues es abogado de la Universidad de Lima, magíster en Ciencia Política de la Pontificia Universidad Católica del Perú, egresado de la maestría en Familia e Infancia en la Universidad de Barcelona, España, profesor ordinario de la Facultad de Derecho en la Universidad de Lima. Ha sido defensor de la infancia en el Perú y director nacional de conciliación en el Ministerio de Justicia. Y hoy, pues, como presidente del CEDIAF,
organiza eventos como el presente en el tema de la importancia del reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho. Con ustedes, el doctor Jorge Valencia, para que podamos escuchar respecto a este tema planteado. Jorge, por favor. Y bueno, felicitar pues a Israel. Es un orgullo escucharte siempre, Israel. Siempre uno aprende también de ti. Es muy bueno. Vamos a poner un PowerPoint. Yo he preparado un PowerPoint. A ver si, Iván, lo tienes por ahí listo, por favor. Ok. A ver, una de las grandes preocupaciones que tenemos a nivel mundial y también el Perú es cómo podemos establecer, digamos, un efectivo, digamos, una efectiva protección. Yo no sé si una protección, pero sí cómo podemos generar una relación de armonía. A mí me gusta entrar mucho más por el tema de los saberes ancestrales, ¿no? Porque estos pensamientos que lo hemos dicho ya en varias conferencias, el mundo quechua, el mundo aymara, dentro de, digamos, el budismo, ¿no? Los pieles rojas, los apaches, los esquimales, no sé, todas estas culturas milenarias, siempre ha rescatado ese tema, ¿no? De la relación de armonía, ¿no? Y el suma causa, y que lo comenta Israel, lo explica, ¿no? Una relación de armonía entre el hombre y la naturaleza. Entonces, ¿cómo en este mundo occidental, consumista, digamos, podemos llegar a un reencuentro, ¿no? Yo soy convencido, aunque me critiquen, pero que creo que la pandemia, que está muy dura, ha sido una suerte, digamos, también de reflexión y análisis sobre nuestra relación y nuestra existencia. O sea, ¿qué hacemos en el mundo? ¿Para qué vivimos? ¿Vivimos para comprar? ¿Vivimos para vender? Hemos venido para que la riqueza nos haga feliz, para que la sociedad de consumo nos haga feliz, o sea, o hay algo más que ese tema, digamos, que tiene que ver con el consumo, ¿no? Entonces, un poco la pregunta es cómo restablecemos esa relación de armonía entre el hombre y la madre tierra, o el hombre y la naturaleza, o el hombre o la Pachamama, digamos, ¿no? ¿Cómo establecemos esa? Restablecemos, ¿no? Restablecemos. Yo creo que reestablecer, porque alguna vez existió esta relación de armonía. Entonces, los dos últimos 200 años han sido fatales, pues, para la relación, ¿no? Entre el hombre y la madre tierra, ¿no? Entonces, estamos buscando, o sea, un poco el trabajo que estamos haciendo con este grupo de gente, con este grupo de instituciones, sobre todo el tema de las demunas, porque este tema ambiental tiene que estar asociado a los niños, porque creo que los niños son claves para entender la necesidad de un cambio no a futuro, sino un cambio ahora, de hoy, no de mañana, porque mañana de repente creo que va a ser muy tarde, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos entender este tema de ese trabajo conjunto, de los que estamos acá involucrados, de todos ustedes que están involucrados en este tema, ¿no? Para llegar a entender esa necesidad de un cambio, ¿no? Tampoco nosotros planteamos que tenemos que llegar, digamos, a las cavernas, ¿no? Refugiarnos ahí en los Andes, tampoco creo eso, pero sí yo creo que tenemos que reencontrar esta relación de armonía, ¿no? Entonces tienes por un lado la ponencia de Israel, que habla sobre el tema del mundo andino, ¿de acuerdo? De reconocimiento, ¿no? Ustedes ya saben que en el mundo andino el árbol tiene vida, el cerro es un apu, es una divinidad, el río, la Yacumama, tiene vida, ¿no? Hay un componente, digamos, de la relación del hombre con la naturaleza, el hombre con los animales, ¿no? Hay ofrendas que se hacen, ¿no? Acá se hacen ofrendas, pero a los centros comerciales, ¿no? Esa es la ofrenda que nosotros hacemos, ¿no?
Entonces, es cómo encontramos, ¿no? ese punto en el cual nosotros podemos llegar a tener un reencuentro, repito, no me cansaré de repetir esta palabra, con la naturaleza, ¿no? Entonces, tenemos varias entradas, ¿no? Claro, él ha hablado sobre el tema de Israel, de Tokio, ha hablado sobre el tema de París, pero aparece este convenio, que es el acuerdo de Escazú. A ver, Iván, por favor, si podemos mover la lámina, el acuerdo de Escazú, ¿no? El acuerdo de Escazú es un tratado internacional que tiene carácter vinculante. ¿Qué significa carácter vinculante? Significa la obligación jurídica del Estado de cumplir con los preceptos que están en este tratado internacional, ¿no? Hay una relación que tiene un carácter jurídico vinculante, es decir, cumplir con los preceptos que están dentro de este tratado internacional. Hay una obligación frente a la comunidad internacional, ¿no? ¿Cuántos países han firmado? 22. ¿De acuerdo? 22 países, ¿no? ¿Por qué se llama Acuerdo de Escazú? Porque fue aprobado en una ciudad, en un pueblo de Costa Rica Pura Vida, ¿de acuerdo? Ya hay 22 países que han firmado este acuerdo. Perú es uno de ellos, ¿no? Pero la firma significa en el derecho internacional el compromiso a futuro de aprobar este tratado a nivel, digamos, de los procedimientos internos de cada país, ¿no? Perú todavía no ha ratificado o no ha aprobado este tratado internacional, lo ha firmado, o sea, solamente hay un compromiso a futuro. Mientras Perú no lo apruebe de acuerdo a su ordenamiento jurídico interno, a través del Congreso de la República, ¿de acuerdo? Todavía no tendrá vigencia para nuestro país. Yo repito la importancia del Tratado de Escazú, este acuerdo de Escazú, para la protección medioambiental, ¿no? Entonces, Perú tenía mucho entusiasmo en este tratado, a tal punto que, como he mencionado, lo ha firmado, ¿de acuerdo? Pero parece que ahora ya el asunto como que ha comenzado a tener o entrar en bambalinas, o sea, ¿no? Yo he leído noticias en algunos medios de comunicación, lamentables por supuesto, que dicen que este tratado sería una cesión del territorio nacional, lo cual es falso, porque no es un tratado de fronteras. Nosotros no estamos cediendo 1 milímetro cuadrado a nadie, ni a Brasil, ni a Ecuador, ni a Colombia, ni a Chile, ni a Bolivia, no. No es un tratado de fronteras. Es un tratado que tiene que ver con la protección medioambiental. Entonces, cuando ustedes escuchen, digan, este es un tratado que tiene que ver con el tema de una injerencia en nuestra soberanía, eso es falso, eso es una distorsión. El único tratado que podría minimizar nuestra soberanía y jurisdicción sería un tratado de fronteras, ¿no? Un tratado de fronteras con otro estado. Acá no. ¿De acuerdo? Entonces, este tratado tiene estos 5 idiomas. Es un tratado que ha sido aprobado en español, obviamente, por la región latinoamericana, en inglés, porque también en América se habla el inglés, el portugués también, el francés también, hay unas islas que hablan francés, ¿no? Y el quechua, miren qué importante, ¿no? La versión oficial también es el quechua, un reconocimiento de acuerdo al idioma quechua, ¿no? Fue redactado desde el 5 de mayo del año 2015 al 4 de marzo del año 2018, ¿no? O sea, se demoraron prácticamente 3 años en redactar este tratado. Se encarga un grupo de trabajo abierto, se encarga una comisión, se encarga a diversas, digamos, especialistas dentro, digamos, de los acuerdos internacionales que los estados están determinando, ¿no? Y ellos presentan un proyecto, y este proyecto es aprobado, digamos, en este caso por la Organización de Estados Americanos, ¿no? Y abierto a la firma. Ya fue firmado por 22 estados, digamos, ¿no? Ya han habido 9 ratificaciones, digamos, hasta el momento. Perú no ha ratificado todavía el convenio, como he dicho. Perú está todavía entrando en una situación muy complicada. Perú está entrando en una situación, digamos, no sé por qué, en vez de un acercamiento, de un alejamiento, ¿de acuerdo? Siguiente lámina, Iván, por favor.
¿Cuáles son los puntos más importantes, ¿no? El derecho al acceso a la información, a la participación pública y la justicia en el ámbito como el de los recursos naturales o conservación de diferentes espacios ambientales y su degradación. O sea, este tema ya se hace de interés público. ¿Ya? Y todo el tema que tiene que ver, yo creo que la minería es muy importante para el país. Podemos decir que hay que abolir la minería, ¿no? Pero la minería formal, ¿no? La minería que no contamine, la minería que no haga daño en la naturaleza, ¿no? Lo que a mí me tocó ver en Guaypetúe, allá en Masuco, en Madre de Dios, y ver la degradación de la naturaleza, ¿no? Miles de hectáreas, digamos, fueron desertificadas, ¿no? El hombre destruye por ese afán de egoísmo, por ese afán digamos, de querer el oro, ¿no? Destruye la naturaleza, ¿no? Y con ello también se destruye de paso, o sea, la naturaleza también nos va a pasar factura, ¿no? Indudablemente. Entonces los ancestros no pensaban en eso. Los ancestros pensaban en una relación, digamos, de armonía, de equilibrio, ¿no? De equilibrio, ¿no? Muy bien, ha dicho Israel cuando hablamos del ecocentrismo, ¿no? De un pensamiento basado no solamente un biocentrismo, sino un pensamiento basado, digamos, en la naturaleza, ¿no? Entonces, adelante, Iván. ¿Cuáles son los principios, ¿no? La idea no es entrar en detalle, obviamente por el tiempo. No son conferencias largas, conferencias concretas, digamos. Entonces voy a hablar dentro de mi tiempo, que son 20 minutos. Por ejemplo, el principio precautorio, ¿no? ¿A qué se llama el principio precautorio? Que es un principio que está reconocido en el Acuerdo de Escazú. Señala que ante la sospecha de un posible deterioro al ambiente es posible su no realización. Lo cual resulta interesante en materia jurídica, ya que no nos basamos en sospechas, sino en hechos, digamos, ¿no? Así entendemos la relevancia que se le da al cuidado del ambiente y a cualquier prevención respecto a un posible daño, ¿no? Entonces, si hay una evaluación, digamos, de un determinado acto que pueda poner en peligro a la naturaleza, esto queda suspendido, ¿no? Es el principio precautorio que todo, digamos, Estado debe adoptar una vez que el tratado ha sido aprobado. Adelante, Iván. El principio de equidad intergeneracional, el cual supone que debemos entregar un mundo más sostenible con estabilidad ambiental y donde se brinden las mismas oportunidades de desarrollo que posee la generación en la actualidad, ¿no? Esto yo lo comenté en una conferencia anterior, en el mundo andino. Se habla que nosotros somos los de hoy, los de ayer y los del mañana, ¿no? En Huacasana, ¿no? Porque esa relación, digamos, de entender que nosotros somos aves de paso y que acá van a venir nuestros descendientes, las generaciones, y deben gozar de lo que nosotros hemos gozado, es fundamental, ¿no? Entonces, mira Israel, qué importante este tema de esta conceptualización que la conocemos muy bien en el mundo andino, donde nosotros somos los de ayer y los de hoy y los de mañana, ¿no? Somos ese concepto, ¿no? Que yo no muero, yo vivo en quién, en los que vienen después que yo. Yo vivo en mis hijos, en mis nietos, no morimos. Entonces, este principio de equidad intergeneracional ha sido llevado ya al derecho internacional. Eso es sumamente importante. O sea, Bolivia, desde Río más 20, ¿de acuerdo? Bolivia desde Río más 20, dijo, en Río más 20, ¿qué dijo Bolivia? ¿Recuerdan qué dijo Bolivia? ¿No? Dijo, hay que introducir los conceptos, digamos, en la declaración de Río más 20, que tienen que ver con los saberes ancestrales, en este caso con los saberes aymaras, que ya han sido incorporados en la Constitución de Bolivia, de Ecuador, y en la resolución del Tribunal Constitucional de Colombia, digamos, ¿no? Entonces, este principio ya ha sido incorporado en el derecho internacional de los derechos humanos, porque estamos hablando acá de un tratado que tiene que ver necesariamente con un tema de derechos humanos. El derecho a vivir en un ambiente sano y ecológicamente equilibrado es un derecho humano. Adelante, Israel. Perdón, adelante, Iván. El principio de soberanía permanente de los estados sobre sus recursos naturales, ¿no?
aunque cada estado tenga autoridad y soberanía sobre sus recursos naturales, también es esencial decir que el derecho ambiental internacional demuestra una garantía para la protección de los recursos naturales de los estados, ¿no? Parte del tratado, ¿no? Entonces, eso es lo que se está cuestionando, ¿no? Acá es donde dicen, no, acá no hay pérdida de soberanía, ¿de acuerdo? Porque al aprobar el tratado internacional tú te estás comprometiendo con algo, pues. Es así, si quieres sacar una hipoteca para comprarte un departamento, te comprometes con el banco a pagar mensual una cantidad de dinero, ¿no? Te estás comprometiendo en algo. Acá también te estás comprometiendo algo, ¿no? Pero te dice, ok, acá van a primar preceptos para que tú no hagas lo que hiciste en, digamos, en Guaypetú, en Madre de Dios, con los lavaderos de oro. ¿De acuerdo? Para que tú no estés, pues, talando el Amazonas, ¿no? Porque acá hay un tema en el cual pensamos que tú eres parte de la existencia y somos todos partes de una existencia milimétrica del planeta. ¿De acuerdo? Entonces, esto tiene que, digamos, conservarse. Entonces, acá viene el tema, ¿no? Esa es la crítica que se hace, ¿no? No, estamos perdiendo jurisdicción, soberanía. No, mentira, no estamos perdiendo jurisdicción y soberanía. ¿Te estás comprometiendo a qué? ¿A qué te estás comprometiendo? ¿No? A no desertificar tu territorio, a no contaminar tus aguas, tus ríos, tus lagos, con mercurio, con materiales pesados. A eso te estás comprometiendo. A eso te estás comprometiendo. Te estás comprometiendo a la vida. Ese es un principio ético. Garantizar la vida de todos. Porque violentando la naturaleza también, si no vean el caso del río Atrato, ¿no? En Colombia, por ejemplo. ¿Qué pasó con el río Atrato en Colombia? Las mineras colombianas soltaron los metales pesados en el río y se murió pues, los animalitos, se murió la gente, se murió 182 niños, etc. ¿no? Entonces, luego se le da al río Atrato el reconocimiento de sujeto de derecho. ¿De acuerdo? Adelante, Iván. El principio de igualdad soberana en los estados señala que todos los estados parte gozan de igualdad soberana, es decir, que los estados tienen iguales derechos y deberes y son iguales como miembros de la comunidad internacional. Esto permite la igualdad que gozan los estados parte en este acuerdo, donde no se otorgan preferencias o exclusión de responsabilidad sobre alguno en particular. También expresar respeto con los otros estados, el deber de cumplimiento sobre el derecho internacional, siempre validando la buena fe. ¿Qué significa? Que todos los estados tienen las mismas obligaciones. Todos por igual. Acá no hay excepciones. No, yo sí puedo hacer minería y contaminar los ríos. No, tú no puedes hacer minería y contaminar los ríos. Yo sí puedo hacer explotación en la selva y puedo desertificar la selva. No, tú no puedes hacer. Pero todos los estados que ya han aprobado este tratado internacional, no solo que lo han firmado, ya se han comprometido, ¿no? Yo creo que hay que impulsar la aprobación en el Perú del acuerdo de Escazú, digamos, ¿no? Adelante, Iván. Derecho al acceso a la información. Existen también formatos disponibles para ese tipo de acceso que podrán ser como textos digitales, audios, entre otros, con el propósito de que estén actualizados y se vayan actualizando siempre para poder brindar información más precisa y cierta. Se marcan algunas excepciones donde es posible negar dicho acceso debido a la relevancia o consecuencias negativas que podrían traer dicha información. ¿De acuerdo? Entonces, en general, hay que se permite acceder a la información, ¿no? Yo quiero saber información sobre el tema ambiental, digamos, qué sé yo, en un lago. Información pública. Todos tenemos derecho a esta información. Quisiera saber cuáles son los efectos que está causando la mina en el Valle del Mantaro. Okay. Todos tenemos derecho al acceso a esta información, ¿no? Entonces, esto es importante, digamos, ¿no? Esto es importante, digamos. Es lamentable lo que está pasando actualmente con el COVID, ¿no? Es lamentable, es triste, pero si vemos el tema de la naturaleza, vemos que hay cosas que están volviendo a vivir nuevamente, ¿no? Y eso también es bueno para mantener todo el sistema, digamos, ¿no? Todo el ecosistema que hay en el mundo, ¿no? Adelante, Iván. Participación pública en los procesos de toma de decisiones ambientales. Proceso respecto a las decisiones, el proceso respecto a decisiones era asegurar la participación del público de una manera abierta, inclusive según los marcos normativos y mecanismos dados por el Estado parte en los proyectos, actividades que tengan impacto significativo en el medio ambiente. Es como, digamos, se llaman, en el Perú ya hay una serie de mecanismos, digamos, cuando se quiere tomar una decisión, no se deben llamar necesariamente, digamos, a la población, para que la población tome decisión sobre si es recomendable o no, digamos, hacer ese proyecto, ¿no? Esto no significa
que se paralicen los proyectos, de ninguna manera, ¿no? No hay que politizar el tema. Acá nadie está por un tema de politización. ¿De acuerdo? Acá no estamos pensando jamás en politizar un tema, ¿no? Empezaron los populistas y que ya no hay que hacer eso. Habrá que tener, obviamente, razones, justificar, digamos, el por qué no, ¿no? No se trata de echarse abajo un proyecto importante que no va a contaminar el ambiente, ¿no? Por un afán populista. Nadie piensa en eso, ¿no? La inversión privada es buena, somos una economía social en el mercado, y eso me parece muy importante. El Perú ha crecido durante 20 años económicamente, pero también hay que tener un crecimiento, digamos, que no tenga que ver con la vulneración del ambiente. O sea, por eso es la pregunta del millón. ¿Cómo, de todas maneras, digamos, podemos guardar un equilibrio o podemos reescribir, podemos restablecer ese equilibrio entre la naturaleza y la madre tierra, ¿no? Vamos, Iván, adelante. También, ya para ir terminando, la protección a los defensores de los derechos humanos y medio ambiente, ¿no? Se procura la protección de un entorno seguro en que las personas, grupos o organizaciones que promueven y defienden los derechos humanos en asuntos ambientales puedan actuar con libertad y aún más que eso sin amenazas o inseguridad. Es importante promover, ¿no?, la participación. Hay un micro prendido, creo, Iván, por favor. ¿Lo puedes apagar? Gracias. Es importante, digamos, la promoción, digamos, de los defensores ambientales, ¿no? Es importante que las defensorías municipales de los niños hayan asumido este nombre de defensorías ambientales. Es importante que haya niños que sean defensores del ambiente, ¿no? Es importante todo esto, ¿no? No estamos pensando en nosotros, estamos pensando en los que van a venir mañana, ¿no? Yo, gracias a Dios, recibí un mundo maravilloso igual que ustedes. Ojalá que podamos entregar a los que vienen también un mundo maravilloso, ¿no? Y no nos entreguemos un charco, digamos, de lodo, ¿no? Una cloaca por lo que nosotros hemos hecho, ¿no? ¿De acuerdo? Creo que vamos terminando. Adelante, Iván. Y básicamente acá hay unos puntos que están en el artículo 9, no los voy a comentar, ¿de acuerdo? Se los voy a dejar a ustedes como, en todo caso, homework, como trabajo. Lean el acuerdo de Escazú, es muy importante, digamos, comenzar a desarrollar esta sensibilidad sobre el acuerdo de Escazú. Yo ya me fui mi tiempo. Muchas gracias, Cecilia, que está actuando como moderadora, a la municipalidad también de San Luis, y creo que Cecilia ahora va a hacer algunos comentarios. Cecilia Ardiles, adelante, Cecilia. Bien, primeramente muchísimas gracias, Jorge, tú siempre tan puntual con esta temática medioambiental, ¿no? Definitivamente el trabajo que se tiene que hacer con el tema medioambiental y darle la importancia al reconocimiento de la naturaleza como sujeto de derecho tiene que partir necesariamente desde nuestros niños. Tenemos que informar, tenemos que sensibilizar, pero también tenemos que dejar ese legado que hablaban el licenciado Israel y como también el doctor Jorge respecto a este tema. El licenciado Israel nos comentaba que era tan importante el tema de reconocer la tutela ambiental, es decir, que fortalezcamos esto a través de garantías constitucionales. Definitivamente tienen que estar respaldados estos por el Estado. En el caso del Perú, y hacía comparaciones con Ecuador y Bolivia, sin ir muy lejos, países que han reconocido el tema de la naturaleza en un tema normativo mucho más avanzado que en el Perú, ya que definitivamente este tema ha sido planteado con un tema de garantizar a través de su normatividad, en especial a través de su constitución, el respaldo a esta tutela ambiental. Nosotros aún todavía no hemos tomado conciencia, como decía el doctor Jorge Valencia, respecto a que el hecho de que hoy vivamos una pandemia nos hace de repente retrotraer el tiempo y pensar qué estábamos haciendo como seres humanos. Solo el hecho de poder ser los compradores o los que venden. Estamos en una era en la que solamente nos habíamos acostumbrado a generar riqueza, a hablar de un tema de consumismo y nos estábamos olvidando definitivamente, nuevamente repito, en el tema medioambiental. ¿Qué hay de nuestros ríos, de nuestros lagos?
Dábamos un ejemplo claro que en una ponencia de manera presencial que tuvimos con el doctor Jorge Valencia acá en la ciudad de Puno, en el tema del espacio que dirigía las Defensorías de Niños y Adolescentes acá en la ciudad de Puno, y acá nosotros contamos con uno de los lagos más altos del mundo, que es el lago Titicaca, y un lago que está sumamente contaminado, un lago que compartimos con Bolivia y que el lado boliviano, para los que han podido de alguna manera conocerlo, como el doctor Jorge, visitarlo por el lado boliviano está mucho más limpio, mucho más cuidado, y por el lado peruano, al lado de Puno, completamente contaminado a sus orillas. Imagínense en el mismo lago. Definitivamente esta es una situación que hace repensar al poblador puneño respecto a qué hace sobre este tema. Las autoridades ingresan a estos temas y ofrecen hablar de un tema de descontaminación. Cuando han traído a personas conocidas de alguna manera en el tema, científicos en el tema, y nos han demostrado que para poderlo descontaminar debemos demorar muchos años, muchas décadas, pero aún no hemos empezado a tomar conciencia de esta importancia de trabajar la descontaminación. Es ahí que debemos pensar que en otros países ya se tiene la experiencia de que se está reconociendo al lago como un sujeto de derecho. Y aún todavía en esta exposición que hizo el doctor Jorge Valencia en la ciudad de Puno, había muchas personas que comentaban y decían, esto pues es una situación muy jalada de los pelos. ¿Qué quiere decir sujeto de derecho? ¿Que va a tener derechos al igual que un ser humano? O sea, aún todavía no llegamos a entender de qué significa este gran cambio que debemos dar como humanos al tema medioambiental. Ya lo hicieron y ya lo han hecho nuestros antepasados, como lo comentaba el licenciado Israel, respecto a que las comunidades andinas, nuestros ancestros, aún todavía tenían esa relación de armonía que se debe vivir entre el ser humano y el medio ambiente. Aún todavía en la sierra de la cual provengo yo, está y se convive con ello, ¿no? Hablábamos de ese derecho a, como por ejemplo el 1 de agosto, pagar la tierra, ¿no? Un respecto es el Día de la Tierra, y sin embargo, este mundo occidental nos está absorbiendo, que estamos olvidando ello. Acá existen estudios, existen libros, existen de alguna manera la información que nos dan nuestros ancestros respecto a cómo debemos respetar a lo que la tierra nos da. Hay tierras que tienen que ser sembradas en determinadas épocas y también la tierra tiene que descansar en determinadas épocas. Y es ahí donde nosotros tenemos que empezar a entender el por qué. No se trata de explotar y de explotar a nuestro medio ambiente, a nuestra tierra, a nuestro lago. Medio ambiente que nos está dando vida y que hoy nos estamos dando cuenta cuando estamos luchando contra un enemigo invisible, ya que de alguna manera se está beneficiando nuestro medio ambiente en ese tema. Nuevamente recalco la importancia de esta tutela ambiental y de garantizarla a través de normas constitucionales, en este caso a través del Perú, que ha reconocido y es parte de este acuerdo de Escazú que hablaba el doctor Jorge Valencia, y de la cual es parte el Perú, pero que sin embargo no le da la importancia necesaria para aprobarlo, para darle una normatividad, para socializarlo, para sensibilizar a la población y hacer un manejo de alguna manera, de un diálogo directo con la ciudadanía, con la población que día a día seguimos contaminando nuestro medio ambiente, y que en muchos de los casos solo nos damos cuenta cuando, como decía Jorge, tenemos que dejar este mundo y no tenemos nada que heredar a las nuevas generaciones.
es muy preocupante pensar qué es lo que van a heredar los hijos de nuestros hijos o nuestros bisnietos, ¿no? Es muy preocupante pensar lo que hablaba el licenciado Israel respecto a que en el 2000, no muy lejos, 25, 35, en el 2035, 25, ¿qué va a hacer? Va a haber un tema de escasez de agua, va a haber un tema de escasez y desaparición de animales, etcétera. Y eso, aunque lo tengan que de alguna manera replantear, porque también nos ha surgido algo que no estaba planificado, como es esta pandemia, yo creo que por ahí tenemos que pensar y repensar que el tema de restablecer, de volver a vivir en una armonía entre el ser humano y el medio ambiente es el ahora, no es mañana, ni para nuestros hijos, ni para los niños de hoy, sino esto es un hoy, esto es un ayer. Ayer debemos haber empezado a trabajar esta armonía con la que vivían constitucionalmente nuestras poblaciones ancestrales y recuperar, retomar esas costumbres ancestrales a que se normalice, de alguna manera se normen a través de esos derechos constitucionarios que nosotros como abogados lo sabemos. Muchísimas gracias por permitirme poder comentar a estos grandes personas que están estudiando el tema de manera constante, como es el licenciado Israel y el doctor Jorge. Muchísimas gracias. Gracias, Cecilia. Bueno, ahora ya yo me despido. Gracias a ustedes, en especial a la Municipalidad de San Luis, al alcalde, a la doctora Katia Flores. Y sin más ni menos que invitarlos, el próximo viernes tenemos a un invitado muy especial, que es un ejemplo para América Latina de haber promovido todo este sistema de los teleféricos en La Paz, y que va a hablar sobre la relación del equilibrio entre el hombre y la naturaleza, el doctor César Weiler. Entonces yo me despido y invitamos a la doctora Katia Flores, gerenta de Desarrollo Humano de la Municipalidad de San Luis. Adelante, Katia, y gracias por todo. Ante todo, agradecerte, Jorge, agradecer al licenciado, ¿no? Por la exposición. Hemos visto, y como yo le digo a mi personal y acá en la municipalidad, que esta pandemia ha sacado lo positivo y lo negativo. Y creo que de lo positivo es lo que tenemos que aprender. Hemos visto que al inicio de la pandemia el tema de la disminución de la contaminación ambiental, el tema de la recuperación de ciertos recursos andinos propios de la costa y de la sierra, aumentaron en un gran porcentaje. Yo creo que ahora es darle la sostenibilidad a esto, ¿no? Como seres humanos tenemos que tomar mucha conciencia del tema de la protección de la naturaleza, porque es, como exponen ustedes, es gracias a ellos que vamos a poder darle continuidad a la supervivencia de la especie humana también, ¿no? Entonces, yo creo que este tipo de ponencias, los tipos de pactos, acuerdos o convenios que puedan haber, pues hay que darle con fuerza y más que a través de las defensorías municipales, porque sabemos también que nuestra protección primordial para nosotros son nuestros niños y adolescentes, ¿no? Y para ello, ¿no?, es el tema también de la protección hacia ellos, ¿no? Entonces, agradecerte, Jorge, por todo el apoyo. Bienvenidos, como siempre, a San Luis. El alcalde siempre gustoso de trabajar con ustedes. Agradecer a cada una de las demunas que están presentes, a mi jefa de la demuna, que también está constantemente trabajando y coordinando los pasos y dando sostenibilidad, ¿no?, al programa, aún ante este tema de pandemia. Y a seguir comprometidos, ¿no?, a cuidar nuestra naturaleza, a tomar énfasis en todo el tema de recuperación de la naturaleza para nosotros también, como seres humanos, y para con el futuro, que van a ser los niños, que son ellos los que van a empoderar en sí el tema de la humanidad y la protección a la naturaleza. Así que muchas gracias a cada uno de ustedes. Reciban el cordial saludo de nuestro señor alcalde, doctor David Rojas Mastra. Muchas gracias. Ok, buenas tardes con todos y con todas, y los esperamos el próximo viernes. Buenas tardes, gracias. Gracias, doctor Jorge, gracias. Gracias. Hasta luego.